¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Sí, sí. Lo que dirá entonces Marx es que las relaciones sociales, todas las relaciones sociales, están mediadas de acuerdo a la relación que nosotros tengamos, más cercanas o menos cercanas, más dominantes y menos dominantes, sobre los medios de producción. Si uno, sujeto, estoy relacionada de una manera más estrecha, o es decir, tengo más dominio sobre los medios de producción, voy a tener ciertas relaciones sociales, cierta subjetividad, cierta cosmovisión del mundo, completamente diferente cuando estoy a otra distancia o con menos poder de los medios de producción. Los opero los medios de producción mientras yo los poseo. Y he ahí el capital. El capital vendría a ser todo aquello, ¿cierto?, que ayuda a generar más capital. De ahí sale el concepto de capital humano. Capital humano. Capital humano porque ¿cuál es el objetivo final de la producción del sistema capitalista? Es producir más capital, más riqueza, le dicen algunos. El problema, dice Marx, es que, dadas las relaciones particulares de esta relación interdependiente, pero al mismo tiempo en donde el hombre y mujer, seres humanos, no pueden incidir en ella, además de producirse mercancías y productos, se reproducen las mismas relaciones capitalistas de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como se producen y se reproducen objetos, productos, esta relación, que desde el origen es asimétrica, en cuanto algunos sujetos estarán más cerca o tendrán más poder sobre los medios de producción que otros, esa relación de asimetría también se reproduce. Porque es algo que sucede independiente de la voluntad de los seres humanos. Es decir, dicho de otra forma, si alguien, cualquier persona, tiene la suerte de nacer en una, digamos, clase social para Marx, que domina los medios de producción, va a tener cierto capital para poder seguir produciendo capital y así sucesivamente. Mientras que la fuerza del trabajador colectivo o proletario simplemente queda limitada a la negociación de su propio tiempo. Finalmente, nuestra fuerza de trabajo, las personas que no somos dueños de los medios de producción, es nuestro tiempo. Entonces lo que dice Marx es que al cambiar el desarrollo de la capacidad productiva, es decir, el modelo productivo, de artesanal a industrial, o del anterior al agrícola al posterior al agrícola, cambian, además de cambiar el sistema productivo, cambian todas las otras capas y las relaciones sociales de la sociedad. Es decir, cambia todo. O sea, imagínense que antes no existía la masa trabajadora, antes de la máquina. Existía el artesano y el trabajador, digamos, artesanal. Entonces, nacen nuevos sujetos, nace la clase burguesa, que antes no existía. Nace la revolución. Nace la revolución, el pueblo se rebela en contra de los monarcas. Y eso solamente es consecuencia de la introducción de la máquina al trabajo productivo. Preguntas, dudas, reflexiones finales para llorar. ¿Le hace sentido? ¿No? ¿Dudas? Profe, yo Me tengo una parece... duda. Ay, perdón. No, dale, dale.
Me parece terrible, iba a decir. Que vendamos nuestro tiempo. Eso. Por favor, prosiga, mi compañera. Profe, yo iba a preguntar que cuál era como la solución que había dicho, lo último que dijo, que eso no lo entendí también. No hay, no hay solución, es el problema. Ay, yo pensé que eso estaba hablando. Momento triste. No, es que mira, la solución, bueno, Llorar. llorar, no, ¿Cómo? no, la solución, esto, lo que yo quería decirles finalmente, y cuál era el objetivo de la clase, es que la visión marxista del mundo, que es poner el foco en el mundo material para entender a la sociedad, y por eso es tan importante que nosotros como diseñadores entendamos esta forma de estudiar a las sociedades, porque finalmente se estudia las sociedades a través de lo que ellas producen, lo que ellos crean, finalmente lo que ellos diseñan. No hay solución, nunca mencionamos una solución, simplemente es que lo que descubrió Marx y aquello que le da su genialidad hasta ahora y que por lo mismo es enseñado, incluso nosotros seguimos su modelo siempre y nos han enseñado la historia desde el colegio, incluso desde el punto de vista de él. O sea, cuando vamos a estudiar la sociedad, vamos a estudiar la forma en que tienen de producir, sus procesos de trabajo, sus procesos de producción. Eso es mirar el mundo de esa manera, mirar el mundo desde el punto de vista materialista, es decir, desde el materialismo histórico, desde el punto de vista marxista, es lo que acabamos de ver ahora. Marx propone como solución o como propuesta de régimen político el comunismo, que consiste, en términos muy simples, porque eso ya sería materia de otra asignatura y no la vamos a discutir acá con profundidad, que, según él, deberían ser los trabajadores, que son aquellos que se relacionan directamente con las máquinas, quienes deberían ser los propietarios de los medios de producción. He ahí la idea de expropiar lo que no es de los trabajadores, porque ellos lo trabajan y finalmente ellos son los que producen, según Marx, y los dueños de los medios de producción solamente tienen la capacidad de tener el capital de los medios de producción. Pero para Marx, ellos no trabajarían en estricto rigor. Eso sería la propuesta del comunismo, pero eso no es, no es el punto que estábamos desarrollando en la clase. El punto es la manera que tiene Marx de estudiar a las sociedades, que es finalmente ver, se da cuenta de que cómo el mundo material y toda la forma en que los seres humanos producen sus materiales, ya sea visuales, objetuales, etcétera, determinan todas las otras capas de la sociedad, desde los regímenes políticos, los regímenes estéticos, los regímenes morales y éticos. O sea, el cambio en el sistema productivo trae cambio también, crea nuevos sujetos, nuevas dimensiones, nuevos puestos de trabajo, nuevas cosmovisiones, nuevas clases sociales que antes no existían. Y el problema es que hasta esta hora, digo el problema no como un problema algo negativo, la problemática, por decirlo así, es que desde que Marx descubrió este sistema capitalista, porque él lo inventó finalmente como concepto cuando se dio cuenta de esto, este sistema es el mismo que tenemos hasta ahora. Hay un autor muy bueno que se llama Frederick Jameson, que quizás lo leyeron o algún profesor se los mencionó en algún momento, que habla de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque esta ecuación es indestructible hasta ahora. Ha habido muchos pensadores, muchos intelectuales, muchos filósofos, muchos economistas que han pensado una forma, una alternativa al sistema capitalista. Y todavía no se ha podido salir.
Porque de nuevo, tal como lo dijo Marx hace cientos de años, esto es un sistema que se desarrolla independiente de la voluntad de los seres humanos. Es un engranaje que desde que comenzó ya no se pudo parar más. No sé si aclaré su duda. Lo complejo también de ver ahí es que, si se dan cuenta, obviamente, todas las decisiones se toman en torno a esto. O sea, todas las decisiones que giran en torno a una sociedad se toman en virtud de las máquinas y cómo el proletario está subyugado hacia las máquinas. En los otros cursos que tenemos con Sara, yo daba el ejemplo de la pandemia, muy como actualizado, de, por ejemplo, el plan paso a paso del gobierno, que la semana pasada, bueno, ahora como que estamos todos en cuarentena, pero bueno, la semana pasada habían ciertas comunas de la región metropolitana que no estaban en cuarentena. Y si uno analizaba un poco el mapa, se daba cuenta que las comunas que no estaban en cuarentena eran justamente las comunas que tenían máquinas o donde estaba como el medio de producción. Lugares, en verdad, a donde el trabajador proletario se tiene que dirigir para trabajar las máquinas, pero que sin embargo para el sistema sanitario, esa vida de alguna manera es súper como desechable. O sea, mientras las máquinas tengan la posibilidad de funcionar, un trabajador, aunque se contagie, aunque se muera, siempre puede ser reemplazado. Bueno, eso igual un poco desolador, pero mi reflexión igual es que todas las decisiones están tomadas, todas las decisiones políticas a nivel mundial, y esa es la gran discusión que se da entre los países, están tomadas en base a cuán alejados o cuán queremos cuidar la salud versus la economía, finalmente. Porque la economía es finalmente la que sustenta, digamos, según los políticos, la vida de la sociedad. Entonces nosotros estamos, y ahora Marx con mayor razón estaría muy de acuerdo y lo deberíamos invitar a tomar una piscola para decirle, Marx, tenías razón, porque mira cómo estamos. Estamos en la pandemia y toda nuestra vida, nuestros traslados, nuestra corporalidad, nuestra disciplina, nuestros permisos de salir, no salir, de comer, no comer, de juntarnos con gente, está dependiendo o está siendo determinado por el sistema productivo. Nuestras relaciones son determinadas por el sistema productivo. ¿Alguna observación? Llanto, desolación. Sí, ese es el problema, que cuando alguien dijo si era reemplazable, lamentablemente la vida del hombre masa, la vida del proletario, para el sistema, y eso es lo desolador de este escenario, que llega un punto en que la estructura económica social está ya en un engranaje que ya avanza por inercia, que es muy difícil distinguir los buenos de los malos. O sea, no queremos como, además, un juicio de valor, pero sí hay hechos de la causa que son como irrefutables, que es que todas las sociedades, en este momento el sistema capitalista o tardocapitalista, porque ya no es industrial, sino que es postindustrial, en el sentido de que ya los dueños de los medios de producción no son solo dueños de industria, sino que son dueños de, por ejemplo, medios simbólicos, como pueden ser los medios de comunicación, canales de televisión, redes sociales, y los dueños del mundo inmaterial como el digital, que sería el mundo financiero, ¿cierto? La moneda digital, tarjetas de crédito, el mundo financiero, bancos, especulación, bolsa. Entonces es como que de alguna manera sí, el capital se fue desmaterializando, pasó de ser como la máquina dura, industria, máquinas a vapor, pero ahora es una industria desmaterializada, pero es digital, pero sigue siendo todavía medio de producción. Todo. Bueno, cuando veamos, no sé, quizás si lo vieron con profesores anteriores, París como el emblema de la ciudad moderna, no sé si Pato o Cristóbal,
hablaron sobre el diseño de la ciudad moderna, también está todo el diseño de la ciudad moderna, dígase la ciudad de París como la primera, pero de ahí en adelante todas las ciudades, el diseño urbano, está pensado justamente bajo esta misma lógica, de cómo la masa trabajadora en algún momento se va a ir a vivir, o se los va a mandar a vivir a la periferia, para poder ellos ir a trabajar al centro. ¿Dudas, preguntas, reflexiones? Entonces, es importante que después de esta clase puedan tener la capacidad, aunque no sea de una manera así perfecta, sino espontánea simplemente. ¿Por qué entonces ustedes creen, y lo hemos dicho con diferentes palabras, que los diseñadores son tan importantes para la sociedad? ¿O tendrían un rol determinante para el cambio de los modelos sociales? Porque podrían diseñar un nuevo sistema económico. De producción. Son los que diseñan las máquinas también, nuestro trabajo. Quizás podríamos diseñar algo que no sea la máquina o como un nuevo sistema, algo que tenga que ver con Claro, hacer no como un hacer más de diseño, lo mismo, sino reinventar como la vida que se tiene ahora. hacer como un diseño que no sea o sea, vivir para trabajar, sino que por el contrario, trabajar para vivir nada más. Igual el O sea, capitalismo como, deja de lado la sustentabilidad, entonces como que por ahí va también nuestra labor como a futuro. Se trabaja mucho más con la sustentabilidad de las cosas, lo material, y ya dejar de lado como un poco más lo industrial a grandes rasgos. Ujú. A propósito de lo que dice ahí Martín y lo que han dicho ustedes, como de volver al origen, recuerden como la primera cita que colocó la profe en el PPT, pues, como esta idea más budista de ser y de cómo al final estas acciones que uno realiza, el mismo trabajo, cuando uno no lo ejecuta, desde lo que es el sentido del trabajo, cada ser humano pierde su sensibilidad. Entonces, como quizá ahí La también, vida también. bueno, Como, o sea, no es novedad clásico, crisis vocacional, o la gente que a uno a veces mismo, los estudiantes mismo, uno cuando estuvo en la universidad, crisis vocacional de ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué trabajo? Ya, para ganar plata, pero eso porque me ayuda a comer, pero ya, pero... Entonces, el sentido primero, como desde el punto de vista, claro, japonés budista, es que el ser humano trabaja en principio por el mero placer que eso significa para él. No es casualidad que para Occidente los trabajos manuales sean siempre como terapéuticos, como vamos a tejer para desestresarnos, vamos a meternos a un curso de cerámica, vamos a hacer bordado, vamos a hacer acuarela, como viendo algo tan ajeno como esto, tan ajeno al mundo del trabajo, como que eso no fuera un trabajo, es una recreación, ya. Pero eso es consecuencia de que hubo un momento en que el trabajo recreativo se separó del trabajo productivo capitalista. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no produce. Y eso, si lo llevamos a la actualidad, es lo mismo que está en discusión, por ejemplo, en el diseño de la nueva Constitución. El trabajo doméstico o el trabajo de acompañamiento o el trabajo de la cuidadora, que se traduce en términos de la actualidad como fuerza de trabajo, que quizás no es la fuerza corpórea, sino que es el tiempo, que es lo que yo puedo ofrecer como trabajador, mi tiempo, debe ser considerado también como trabajo. pero, profe, en el modelo económico japonés, por ejemplo, si estamos hablando de alguien oriental, el tiempo y al individuo no se le ve como una persona, sino que se le ve como se podría decir, un engranaje dentro de la máquina económica del país, ya que el jefe puede decidir en cualquier momento del día a qué hora tienes que tú llegar a la empresa. O sea, es totalmente un subordinado del jefe. El jefe te controla tu vida. Ese es el ámbito laboral que tiene Japón. Por eso
cuando empresas japonesas llegan acá a Occidente, no pueden ser tan funcionales como una empresa occidental en Oriente, porque sus tradiciones y mentalidad sobre cómo el trabajador tiene que ser dirigido son muy distintas. Porque nosotros nos dan, como occidentales, la opción de tener ideas, de poder actuar sin necesitar una orden de mi superior. Como por ejemplo, una vez estaba viendo un video sobre este español que estaba en Japón y que quería un latte, café con leche. Y la máquina de latte del señor que le iba a servir el café no estaba funcionando. Y este japonés no sabía qué hacer. Entonces el español le pregunta si es que le puede dar un café y una leche. Y ahí él se hace el latte. El japonés le dijo que no, porque no estaba dentro de su programa, o sea, no estaba dentro de lo que a él le enseñaron. Entonces el español lo que hizo fue comprar el café, comprar la leche, y dijo, y delante de su cara le dijo, no puedes hacer esto. Y el japonés dijo que no. O sea, no dijo que no, porque realmente decir que no también es como muy vergonzoso en su cultura. Entonces, normalmente desvían de que no saben qué hacer, o se quedan callados o desvían la conversación hacia otro tema. Entonces, creo que los japoneses están subyugados totalmente a su tradición y cultura. No pueden pensar más allá de eso. Pero nosotros también. O sea, lo interesante de esta discusión es que independientemente del lugar donde estemos, las sociedades están determinadas por su contexto. O sea, Japón tradicionalmente, a pesar de que ya está inserto en el sistema capitalista y son conocidos como uno de los productores como más eficientes, eficaces del mundo, porque ellos al momento en que se independizaron, digamos, como industria, su referente fue Alemania. Ellos fueron a aprender de los alemanes cómo crear su industria, que eran, obviamente, los alemanes, ya sabemos todo lo que significa en términos de cómo ellos se relacionan con el sistema productivo y el énfasis que le dieron a ello justo también después de la Primera Guerra Mundial. Los japoneses, a pesar de que sí están insertos y son, al igual que todo el globo a esta altura, como víctimas del sistema capitalista y de su inercia, que es imparable, la concepción que ellos tienen del trabajo es completamente diferente, es su sentido de vida, muy parecido también a lo de los alemanes, pero lo importante aquí es entender que nosotros también estamos determinados por nuestra propia cultura. No es como decir, ellos son esclavos, nosotros somos libres, o ellos son libres, nosotros somos esclavos. Lo que yo No, pondría sí. en el sentido de la cita del budismo zen, de una concepción antigua, no actual, una concepción antigua, de hecho es un cuento como milenario, de lo que es para un japonés enfrentarse a un trabajo en donde se le está ofreciendo reemplazarlo por una máquina. ¿Se entiende? No estamos diciendo que los japoneses como que tengan mejor sistema, simplemente haciendo observaciones de diferentes cosmovisiones. No. Claro que al final como que hay que entenderlo como las cosmovisiones más originales también, como entender que todo lo que de alguna manera es corrompido por el capitalismo siempre va a devenir en lo mismo. O sea, es como lo mismo que pasa en la película Parásitos, que esta película coreana, que es una forma de vida completamente diferente a como vivimos en este país, pero en el fondo, el trasfondo de cómo funciona el sistema en relación a una persona que tiene mayores recursos que otra, es exactamente lo mismo. Entonces, claro, yo creo que aquí lo importante es como rescatar como estas como visiones originales, que lo mismo que pasa en este país con la como visión mapuche, cómo estas como visiones han sido dejando de lado, relegadas a un papel secundario, terciario, incluso como a un papel como de completa intención como de extinguir también estas formas de vida.
porque por algo se intenta hacer, po, por algo se intenta como suprimir lo más posible estas formas de vida, porque en el fondo son como enemigas del sistema capitalista. Y obviamente lo que no es enemigo del sistema capitalista se puede usar igual, o sea, lo mismo que pasa con la cultura mapuche. O sea, finalmente si alguien utiliza la vestimenta mapuche y se rescata eso y se rescata como la artesanía, da lo mismo, porque en el fondo eso no va a interferir en el sistema. Lo que a ellos les afecta es cómo las formas de vida, o sea, cómo cuidar el medio ambiente puede afectar al sistema en sí. Lo mismo pasa ahí con la cultura japonesa si lo aplicamos un poco a lo que decía Martín, po, o a la cultura china, todo eso. No, Martín, no lo siento si no te diste a entender. No, si se dio a entender súper bien. Lo importante es lo que decía Ana, que si bien ahora somos todos, el globo completo, el planeta Tierra completo, estamos sumergidos en el sistema capitalista, y quizás justamente porque los japoneses ven el trabajo incluso como parte de una dimensión sagrada de la vida, incluso, el sistema capitalista se aprovecha de eso. ¿Se entiende? De esa disciplina. Bueno, nosotros igual como occidentales también vemos, estamos subyugados a esa idea del sueño americano, de que todos podemos ir a Estados Unidos y lograr ser alguien y salir de la pobreza. Bueno, es la misma subyugación hacia que los japoneses tienen al trabajo. Exactamente. Exactamente. Profe, Sí. que también me gustaría destacar que aquellos países que no se suman al capitalismo terminan siendo aislados por el globo, como por ejemplo Cuba o Norcorea, Exacto. Venezuela, Sí. todos aquellos países que sus gobiernos no obligan obligan a su pueblo a salirse del capitalismo, terminan siendo totalmente aislados y excluidos como del sistema global. Uh-huh. Entonces al final también el sistema te castiga por abstraerte de aquel sistema político y económico. Sí, quedan 5 minutos. El otro día con un curso que estábamos discutiendo temas similares, hablábamos, por ejemplo, de la distinción o el fenómeno diferente que surge cuando una persona, en 2 ejemplos, cuando es por decisión propia o cuando es porque definitivamente es una persona que está marginada de la sociedad porque no tuvo oportunidad de educarse o tener un hogar o tener una familia o educación o la mínima dignidad material para bañarse o lo que fuere, o visto desde el otro punto de vista, una persona de un sitio o de una situación acomodada que decide por su propia, digamos, convencimiento, automarginarse del sistema capitalista y, por ejemplo, se va a vender cocos a Madagascar. En ambos casos, y eso también es lo que dicen muchos autores que hacen crítica, no me refiero a crítica negativa necesariamente, crítica me refiero a una reflexión profunda, filosófica sobre lo que es el capitalismo. En ambos casos, ambos sirven como ejemplo para el capitalismo, en el sentido de que primero ninguno de los dos lo interviene, como decía Ana, el sistema completo, sino que aparecen como sujetos marginales que salen del capitalismo pero finalmente no lo cambian, no van a intervenir en él. Y en el caso 2, en el caso 1 del sujeto que es marginado porque nació en malas condiciones o es pobre y va a tener cierto aspecto, los medios de comunicación y las autoridades se hacen cargo de mostrar cómo uno terminaría si es que se sale del sistema capitalista, si es que no trabaja.
O sea, si tú no te adhieres a este sistema, cuidado porque puedes terminar así. Puedes terminar debajo del Mapocho, en campamento, puedes terminar como los venezolanos que vienen de Venezuela a Chile. Entonces, eso también le sirve al sistema capitalista. Tener estos pueblos marginados, estas naciones como Cuba, como Venezuela, tenerlas allí, como esas sociedades como no deseadas, les sirve al sistema capitalista para decir, cuidado, mira, si te sales del sistema capitalista, mira lo que te va a pasar. Y en el caso 2, que sería personas o sociedades de situación privilegiada que se automarginan, ya podríamos decir es parte de la comodidad o de las necesidades ya satisfechas, incluso que le dieron tiempo para reflexionar, estudiar y cuestionarse y criticar el propio modelo. Profe, ¿Sí? pero ¿usted cree que el modelo como capitalista que está ahora, o como usted dijo que hay países que no usan este modelo, pero como se benefician de ellos también, de ese modelo, pueden ser que otros países dejen de, como de decir que ellos son de ese modelo, pero aún así beneficiarse de él, como por ejemplo eh, Queda menos, China. queda Por menos. ejemplo, China. China es un país comunista, pero se beneficia del capitalismo porque lo usa como su sistema económico. Ajá. Entonces, más países pueden llegar a seguir ese modelo, ¿no es cierto? Sí, Y van a ser respaldados por ese país, porque son el modelo que ellos usan. exacto. Entonces, va a haber, como hubo antes, una cierta guerra fría entre Estados Unidos, que es el país de la democracia y el capitalismo, y China, que es el país del comunismo y el capitalismo. ¿No? Exactamente. Yo no tengo la respuesta, no sé, pero todo indica que vamos más o menos para allá o que China ya tiene, de hecho, una gran incidencia en el sistema productivo mundial. Hace un rato ya. Se va a cortar porque dice que queda menos de un minuto y estamos 15 minutos pasados de la hora. Pero la Mirlin quería decir algo, pero me da lata porque es probable que se corte. No, nada, solo estaba sapeando si se me puso solo, disculpe. Ah, ya. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Voy a dejarla colgada en YouTube y lo mandaré todo por mail. ¿Ok? Las instrucciones. Ok, muchas gracias. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.